Esta semana los argentinos arrancamos viviendo una tormenta. No hay precios, seguimos con el problema del gasoil. En agosto nos van a subir las prepagas un 10%. Se sigue hablando de sacar los subsidios a las tarifas, lo que significaría un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Y un Ministerio de Economía que quedó vacío. El día sábado, Martín Guzmán, con un tuit, hizo pública su renuncia al cargo de Ministro de Economía de la Nación, con 7 páginas adulando sus propios logros y excusando las circunstancias que le tocó vivir, pandemia mediante. Nada dijo de por qué renunció, lo hizo en medio del acto de Cristina. Cada pequeña acción tiene un símbolo, una carga simbólica, y que haya renunciado con un tuit en el medio del acto de Cristina, sacándole el protagonismo a su discurso, del que poco se habló, pero del que se iba a hablar mucho si no estaba esta renuncia. Todo eso tiene una carga simbólica, hay algo detrás. Nada dijo tampoco de los horrores estadísticos que cometió cuando creó el presupuesto 2021 y el presupuesto 2022. Presupuesto 2021 con una proyección del 29% de inflación, que terminó en un 50% de inflación. Un presupuesto 2022 con una proyección de 33%, que decían, bueno, es una expresión de deseo. Y en breve ya estaban estimando que por lo menos sea un 40% para diciembre de ese mismo año, del año pasado. Estamos con proyecciones de más de 70%, 70% en el mejor de los casos, en casi extraordinarios, y llegando a un julio con estadísticas que ese 33%, si no lo toca, le pasa raspando. Aplaudió el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que era un monto de 10.000 pesos cada 2 meses durante 3 oportunidades. Con eso, que él mismo aduló en su propia carta de renuncia, compensó la pérdida de salarios, la pérdida de trabajos, el encierro de la gente que no podía traer ingresos a sus casas durante meses y meses, acumulando, a pesar de que tenían que sostener a las familias, a pesar de que tuvieron que seguir pagando todos y cada uno de los impuestos, porque nunca dejaron de pagar las cosas, nunca perdonaron un peso. Pero sí te encerraron, sí dijeron que las restricciones eran necesarias por la salud y que la economía no importaba. Dijeron que no había tampoco necesidad de hacer proyectos, de tener un plan. Luego se desdijeron, pero tampoco apareció ningún plan, ningún proyecto. Aduló también los ATP, que cubría el 50% de los salarios, y bueno, era una ayuda, una asistencia para las empresas que no podían trabajar por las restricciones que se pusieron por la pandemia. Es decir, el gobierno te dice no trabajes, entonces pone las condiciones como para ayudarte a que implementes lo que el gobierno te pide que hagas. Y ese 50% de salarios, por error, llegó a las grandes compañías de la Argentina y ayudó a los grandes y a los poderosos de la Argentina, pagándoles el 50% de los sueldos a no solo a los grandes empresarios, sino también a los directivos de esas grandes empresas y a aquellos poderosos que trabajan ahí dentro. Hizo un acuerdo con los fondos internacionales, sin quita de capital, en el medio de la pandemia. En medio de la pandemia hizo un acuerdo aceptando que no se quitara capital, que estábamos en condiciones de pagar todo. No hubo prácticamente una ínfima baja de los intereses, una acumulación de pagos que postergado quedó todo como algo impagable para el 2026. Pero claro, eso ya es otro gobierno, eso ya es otra historia. Cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin miramientos a las condiciones irregulares en las que se tomó este endeudamiento, y condensó, además, un nuevo préstamo equivalente, capitalizando los intereses y prometiendo que se va a volver a pagar todo con pautas en donde vamos a tener 3 revisiones en el año para ver si estamos nosotros cumpliendo con cada una de las pautas que el Fondo Monetario planteó
para que nosotros hagamos el pago que Guzmán, a través de la voz del presidente, que fue el que dio la directiva de que se haga de esta manera, se terminara pagando este acuerdo con el Fondo Monetario. Y se fue con la primera revisión más o menos cumplida, casi con el cuchillo entre los dientes, afirmando, ratificando y firmando no solo su renuncia, sino también que el acuerdo con el fondo ya está vigente. Estamos con todo hecho y derecho para que este acuerdo sea imposible de llevar para atrás. Como mucho habrán reperfilamientos a futuro, que ya veremos. Agarró una granada del ELIX, Martín Guzmán, que había dejado el gobierno de Macri, una granada de más de 1 billón de pesos, que para no tenerlos dentro del mercado circulando, porque sería emisión, lo que hicieron fue que los bancos lo tomaran como un bono y darles intereses a partir de eso. Y esa rueda, esa bola del ELIX de bonos que tienen los bancos, exclusivamente los bancos, se convirtió ahora en 6 billones y más de pesos, con vencimientos que van a estar, por ejemplo, en septiembre de 1 billón. ¿Cómo se va a pagar eso? Según la nueva ministra, no va a haber mucho problema para justamente renovarlo, es decir, continuar con la bola y seguir agrandándola con nuevos intereses en un nuevo préstamo que se va a estar haciendo, tomado de los bancos que van a estar tomando esos pesos para no ir al dólar. En septiembre hay un vencimiento muy grande por 1 billón de pesos. ¿Eso le preocupa? ¿Cómo se encara? ¿Cuál es el análisis? Sí, por supuesto, es un segundo semestre de muchos vencimientos, hay distintos picos en distintos momentos y eso, bueno, lo estamos trabajando ya desde esta mañana muy temprano con el presidente del Banco Central. Creo que tenemos que trabajar codo a codo y que también son vencimientos que uno seguramente los vamos a poder renovar tranquilamente, pero sí tenemos que estar muy encima de eso, ¿no? Es un segundo semestre que es exigente. Dólar que obviamente nos tiene sorprendidos a todos con el salto y no tan sorprendidos porque más o menos lo veníamos esperando de hace tiempo. Quien te dice las criptomonedas alivianaron un poco lo que es el resguardo de la ciudadanía, ir a los ladrillos, a la construcción, a los neumáticos, a todo lo que sea materiales para cuidarse y cuidar los bienes, han sido la forma de amortiguar lo que es directamente una embestida al dólar que hasta ahora está siendo amortiguada por todos lados. Y nos hemos quedado, gracias a eso, sin reservas, salvo por la semana pasada en donde se logró juntar un poco de dinero, 1.500 millones, a raíz de un cierre, un hipercepo de importaciones que permitió que lo que entraba quedara. Pero una situación ficticia, una situación que es insostenible en el tiempo. Es decir, que ahora vuelve la rueda a circular con relativa normalidad y ya se pone complicado, porque el día viernes 1 de julio, tanto como el lunes, el Banco Central empezó a perder nuevamente aquello que había ganado. El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia como funcionario del Gobierno Nacional. Lo hizo a través de un tuit que acaba de postear hace aproximadamente 5 minutos. Y así llegamos al día sábado, a las 5:30 de la tarde, cuando Martín Guzmán, con un tuit de una forma irregular, sucia, que complica absolutamente todo, porque hay formas y formas de irse del poder, de irse de un cargo. Él podría tranquilamente haberlo hablado por dentro, haber buscado un reemplazo y no terminar todo así. Podría haberlo hecho cuando el discurso de Cristina había terminado. Podría haberlo hecho de tantas maneras. Y así asumió Silvina Batakis, que planteó que va a seguir con el mismo rumbo, con el mismo proyecto que hasta ahora venía
tomándose desde el Ministerio de Economía bajo la órbita y la proyección de Alberto Fernández. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué renunció Guzmán? Si van a seguir por el mismo rumbo, si van a seguir con esta segmentación de tarifas que se estaba planteando, si van a seguir con esta devaluación programada, si van a seguir con el pago al Fondo Monetario de esta manera. ¿Cuál es la razón por la cual renuncia a alguien y toma el otro para hacer exactamente lo mismo? Bueno, curiosidades. ¿Y por qué ahora esta persona sí tiene el visto bueno y la otra no? Son las curiosidades que nos van a quedar. Pero todo el país quedó en vilo el domingo esperando para saber quién iba a ser la nueva o el nuevo ministro. Hasta entonces no se sabía del todo quién podía ser. Y se estaba esperando la conferencia de prensa que iba a dar el nuevo ministro. Pero terminó el día y la conferencia se suspendió. Se fue postergando, y de reunión en reunión el presidente terminó suspendiendo la conferencia, a pesar de que Silvina Batakis fue a las 9 de la noche ya designada como la flamante encargada de encabezar el Ministerio de Economía. Un país esperando un anuncio después de un día y deciden no dar la conferencia de prensa porque las condiciones no están dadas. Vamos a intentar, si les parece, acercarnos breve, porque es acá a 2 pasos la manifestación de 9 personas que están protestando aquí en la vereda de la Quinta de Olivos, y es lo que suspende la conferencia de prensa que, reitero, y en serio lo digo con mucho respeto, pero que espera buena parte de los argentinos después de un día de incertidumbre. Esta es la manifestación. 9 personas. Que era literal, 9 personas era literal, que se manifiestan con todo el respeto del mundo y con toda la posibilidad de hacerlo desde la vereda. Pero bueno, este es el motivo por el cual entienden que no están las condiciones dadas para dar la conferencia de prensa. José, hay otra sala de prensa en la residencia presidencial de Olivos, bastante más grande adentro, pero bueno, la decisión es no dar ningún comunicado ni dialogar con los periodistas. Así que aquí está. Lunes 17 horas, no vaya a ser cosa que lo haga a la mañana, a las 17 horas hizo el juramento, rapidísimo, hola, juro, sí, y se fue. Dio un discurso, monólogo, donde no dijo absolutamente nada. Pero tiene una frase que me llamó la atención y que creo que dentro de todas las preguntas que después le terminó haciendo C5N y el destape el día martes por la mañana, termina siendo la única frase que se repitió más de 4 veces. Y no solo que la repitió más de 4 veces, sino que es la única frase que nadie le preguntó qué quería decir. Es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Queremos construir ese país federal, un país que libere todas las fuerzas productivas que tenemos en Argentina para generar puestos de trabajo. Necesitamos darle mayores oportunidades a todas nuestras provincias. Que me parece que hoy necesitamos que todos estemos trabajando para construir un camino, un sendero en donde Argentina pueda liberar estas posibilidades de producción que tiene el país para mejorar para todos. Para liberar todas las capacidades que tiene cada una de las provincias. Por ejemplo, lo más conocido en estos tiempos es el gasoducto Néstor Kirchner. Hay que liberar las fuerzas productivas. Gran misterio. Ojo que por ahí viene la mano del nuevo orden que está imponiendo esta agenda de la nueva ministra, que habló de una revolución 4.0, de cambiar la matriz energética para cuidar el ambiente, cosas que resuenan de la Agenda 2030. Habló también del salario básico universal, por lo que los periodistas le vienen preguntando y porque Grabois también le metió un tuit ahí diciéndole yo te banco, pero por favor, haz el salario básico universal urgente. Y la pregunta es, ¿el salario básico universal como un plan social nuevo para poder reemplazar lo que es el trabajo que se está perdiendo por las nuevas tecnologías? ¿Ese es el gran proyecto que tienen pensado? Tenemos todo por definir por delante.
Tenemos por saber a dónde nos va a llevar este mismo rumbo, pero con matiz nuevo, con un rostro, le cambiamos la máscara, pero sigue estando detrás los mismos intereses, el mismo gobierno, los mismos problemas y la misma falta de solución.